Estamos en un viñedo de Rioja Alavesa, un viñedo de tempranillo, con un marco tradicional, 3.000 plantas por hectárea, variedad tempranillo, típica formación de 3 brazos con 5 pulgares, los 3 brazos bastante alineados en la línea de plantación por permitir el paso de la maquinaria. Y aquí lo que vemos muy claro es que la poda tradicional que se ha realizado ha ido formando los 3 brazos, 1, 2 y 3, pero no siempre ha podido respetar el flujo de savia. Es decir, prima la arquitectura de la planta, prima el respeto del sistema de conducción, porque no siempre puede seguir el flujo de savia. Hay momentos en los que el viticultor ha considerado que el brazo no tenía que seguir creciendo por aquí, lo ha cerrado un poquito, lo ha vuelto a abrir, lo mismo ha sucedido aquí y vemos que hay en todas las cepas muchos quiebros, ¿no? Eso es porque primero está la arquitectura del sistema de conducción elegido, segundo, nosotros tenemos que tener en cuenta que la planta tiene que crecer, ese aspecto es fundamental, y tercero es que respetemos el flujo de savia siempre que sea posible. Si nos ponemos a hacer la poda de esta plantación y vemos cómo está creciendo el brazo estos años y vemos que esta dirección es algo por el que queremos seguir el crecimiento de futuro, pues lo que podemos es aquí, donde teníamos una tijera, volver a definir otra, y para ello tenemos en cuenta la yema de crecimiento futuro y dejamos una más y hacemos con estos 2 sarmientos, dejamos 2 pulgares, dejamos una nueva tijera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pulgar que formaba la tijera del año pasado, el otro pulgar, no estaba bien posicionado y para eso tenemos que dejarlo dejando un poquito de taco. Esto es madera vieja que la quitamos. En el brazo central tenemos el pulgar, en este caso vamos a crecer por esta yema que tenemos aquí, contamos una más, definimos el pulgar, quitamos madera de 2 años, que es el pulgar que se dejó el año pasado, y tenemos muy bien orientado el brazo en la posición central de la cepa. Y el crecimiento de este otro brazo, pues vemos que nos viene muy bien por aquí, que entendemos que este crecimiento y además la expresión que está teniendo la planta está siendo muy buena. Luego aquí hay una buena conducción de savia. Es verdad que vemos que mayoritariamente los cortes se han realizado por la zona de arriba, y aquí definimos una tijera en la que tenemos la yema que sigue la savia y por el crecimiento futuro más una más, hacemos otro pulgar en la zona de arriba y quitamos la tijera, que también el segundo pulgar que definía la tijera del año pasado, pero que como estaba mal posicionado necesitamos dejar el máximo taco posible y yemas de corona en el sarmiento más bajo. Entonces lo que tenemos aquí es la cepa ya podada, 5 pulgares, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 tijeras, 1 y 2, un pulgar, y un buen crecimiento de la savia, muy buena orientación, la arquitectura está respetada y además nos hemos generado las estructuras necesarias para que todos los cortes en los próximos años vayan por la zona de arriba.